Estamos ahora con nuestro primer invitado de hoy, es Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el Movimiento Construye. Fernando, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Bueno, bienvenido a casa de nuevo. O sea, aquí estamos. Gracias, bueno, Juan Javier. Fernando, corrígeme si me equivoco. De llegar al poder, ¿usted piensa presidir los directorios de las empresas públicas? ¿No va a delegar a nadie? No es que pienso, voy a presidir los directorios. Hay un representante del presidente de la República en estos directorios que hasta ahora ha sido un parapeto o un puente para los silencios y para la corrupción y la impunidad. Voy a estar ahí y personalmente voy a dirigir las sesiones de aquellos procesos de licitación y compra pública de los principales bienes y servicios del sector petrolero, eléctrico, telecomunicaciones y principalmente de la seguridad social. Se acabaron las mafias. Lo que voy a decir puede sonar medio así, que golpee el oído, y voy a sacar a patadas a todas las mafias que durante 20 años, más o menos, se han tomado el sector público, y es ahí donde hay un hueco, donde se desvía gran parte de la corrupción, digo yo, de los recursos públicos. Entre el 15, el 18 y hasta el 20% de los recursos públicos de este país se fugan a los bolsillos de mafias intermediarias. Si no cortamos eso, Juan Javier, cualquier proyecto de cambiar las empresas públicas es fallido y es un cuento. Ahí están los recursos para salud, educación, obra pública. Siempre yo recuerdo y vuelvo a mi maestra de infancia y de todas las edades, a Mafalda. Este país tiene suficiente dinero. Lo que tiene también es muchos ladrones y delincuentes de cuello blanco. Pero, a ver, Fernando, ¿no cree que formando un gabinete ministerial de primera, que ojalá así sea de llegar usted al poder, y teniendo un equipo asesor probo, es más fácil gobernar, por ende, delegar acciones, en este caso, las empresas públicas? Por supuesto. El caso mío es tal vez excepcional, y ustedes me conocen porque he investigado en los últimos 15, 20 años. No miento cuando digo me habré leído unos 5,000 contratos con varios ceros a la derecha y destilando sangre. Sin duda, conozco mucho el sector público, cómo se ha administrado el sector, muy mal, por supuesto, y sin duda seré un soporte para el ministro de Energía, para el ministro encargado, el subsecretario encargado, viceministro encargado del sector minero, del sector eléctrico, y para el seguro social. La situación de la seguridad social no puede ser más calamitosa y es igualmente como consecuencia de un sistema y un mecanismo de pillaje al interior del IES. Fernando. Pero un punto, un oyente dice, para Fernando Villavicencio, ¿va a quitar el poder entonces al presidente de EMCO y pasarle a los ministros y va a eliminar esa burocracia dorada de EMCO? Voy a desaparecer la EMCO y voy a desaparecer a toda forma de burocracia dorada, pero por supuesto, toda forma de burocracia dorada será eliminada. Fernando, buenos días. Lo has dicho, tienes 10, 12, 15 años investigando y sobre todo denunciándolo. Se ha creado una imagen tuya del denunciólogo del siglo XXI. En ese sentido, se podría decir de que prácticamente has podido descubrir y conocer todas las vías de corrupción posibles en el ámbito petrolero y otros campos más. En ese sentido, ¿tienes la fórmula para sellar esas vías, para cerrarlas definitivamente? Sin duda, contigo, las veces que hemos hablado, ha quedado claro, por ejemplo, que el país sigue perdiendo en la intermediación petrolera con China y Tailandia 4 o 5 dólares por cada barril. El presidente Lasso intentó renegociarlo, hizo parcialmente esos contratos. Las pérdidas continúan ahora y yo pondré fin a eso. Hay grupos mafiosos que se han enriquecido. 4 dólares por barril, estamos hablando de 1.200.000 diarios, repito la cifra, 1.200.000 diarios, en más de una década son cerca de 5.000 millones de dólares. Y no es que no ha servido para nada, gracias a mi trabajo de investigación, esta documentación yo llevé hasta la hasta la Fiscalía de Nueva York, y la Corte de Nueva York ordenó la detención de 7 grandes intermediarios vinculados a empresas internacionales y lobistas de este país, y desde ahí es que sale esta información del pago de 70 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios del gobierno de Correa, y ya la fiscal Diana Salazar hace 2 o 3 meses acaba de iniciar acciones penales. Es decir, la lucha en contra de la corrupción ha servido. Yo por eso me siento orgulloso de que me digan el denunciólogo, ¿no? Fernando,
Para esta campaña electoral, más allá de tus propuestas en los diferentes campos que le vas a proponer, que le vas a ofertar a la ciudadanía, reivindicas la imagen del candidato anticorreísta, o sea, apuntas de alguna manera también a ese nicho, que de todas maneras tiene un porcentaje importante, que se te identifica a ti como el verdadero adversario político de Correa. Yo reivindico la necesidad de pasar de un estado de violencia, de un estado de corrupción, de terror, de inseguridad, a un estado seguro. Obviamente los ciudadanos me identifican en esa línea y esa también es una carta de presentación, porque jamás me quebré frente a la persecución brutal de ese régimen, sin duda un régimen cargado y plagado de corrupción, y soy un sobreviviente de esa persecución. Ustedes pueden saber eso y recordar como periodistas. Está bien que la gente recuerde eso, pero yo hoy soy un candidato el más opcionado a la presidencia de la República, eso se dice en las calles de este país, y ahora se trata de eso, de devolverle a la familia ecuatoriana, a los empresarios, a los trabajadores, a todos un estado seguro. En año y medio yo me comprometo, no quiero ser un demagogo, ¿sí? Yo me comprometo a entregarles el 2025 a otro presidente, un estado, un país seguro. Fernando, muy buenos días, un gusto volvernos a encontrar. Sin duda, el tema prioritario en todas las encuestas, cuando le preguntan a la gente cuál es su mayor preocupación, sin duda es la seguridad. Segundo tema, la corrupción. Sí. En el tema de la seguridad, estos últimos días, repunte, al menos acá en Guayaquil, secuestros, sicariato múltiple, asaltos, etcétera. Vacunas ya incluso a nivel domiciliario, ya no solamente en locales comerciales, sino la gente en las casas. ¿Cómo presentarles una estrategia cercana a ellos, a esos que están sufriendo este impuesto, pues el más caro de todos, porque no lo pueden ni deducir? ¿Cómo decirles a ellos bajo qué estrategia podamos confiar de que esto va a tener solución, Fernando? Hola Carlos, qué gusto, me hizo famoso. Oiga, sí, en su entrevista, muy famosa. Sí, y yo mismo impresionado, incluso algunos me decían, caramba, porque Carlos aparentemente está en otra orilla. Le digo, aquí no hay orillas. Así es. Y si hay orillas, hay un punto en que nuestras orillas se unen. Y sí quedó bastante claro cómo veo, cómo siento un estado y una sociedad. Es el que más reproducciones tiene, además. Sí, por eso, gracias por el apoyo. Y lo otro, usted llega al punto. Cuando se le pregunta a la sociedad, al ciudadano común, cuál es el principal problema del país, llegan todos y aterrizan en ese punto, es la seguridad. Y la seguridad sintetiza todas las seguridades. La seguridad de la violencia, frente a la violencia, sintetiza todas las seguridades. Pero cuando a ese mismo ciudadano se le pregunta cuál es su principal problema, dice el empleo, la salud, la educación. Entonces, ¿vamos a atacar qué? No vamos a responder a la inseguridad, a la violencia, al sicariato, al microtráfico, no vamos a responder solo con armas. Vamos a responder con una visión integrada de lucha en contra de la violencia, en contra del empobrecimiento, por el empleo, por la seguridad, por una economía sana. Cuando hablamos de que hay un sicario esperando en la esquina, o cuando hablamos de que hay un vacunador esperando que un emprendedor abra la puerta de su negocio, estamos hablando de que atrás hay una economía enferma, hay una economía criminal que arrebata a la economía sana. Yo les he dicho, como le dije, un gobierno que no piense en el empresariado sano y que no diga hasta aquí llegaron las mafias, es un político que no entiende la situación actual de la economía. Yo por eso les pido a los empresarios, la única condición de defender a este empresariado sano es acabar y someter a una economía criminal que está contaminada con dinero sucio del narcotráfico, de la minería ilegal, de los sobornos. Usted, Carlos, nunca va a poder desarrollar su negocio y competir libremente si tiene una empresa de papel que está vacunada, ¿sí? Que está vacunada con dinero de la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí viene el lado duro, que para ser presidente o candidato a la presidencia uno no puede tener la sangre de horchata y ser un paniaguado. Uno tiene que ser valiente. Y toda mi vida yo he sido valiente, hasta cuando se me escucha con precisión y firmeza. Yo no ando ahí hecho el pañitos de agua tibia, no señores, y eso hemos acordado. Mire, yo vengo de conversar en estos últimos 3 meses con los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y la policía, con lo mejor, el mejor talento creado en este país en décadas. Fernando, vamos
a conformar una unidad de élite de la Policía Nacional, una policía antimafias, dispuesta a todo, con inteligencia, con aporte de Estados Unidos. Me he reunido con el embajador del Reino Unido, lo propio con la embajada americana, y yo les he dicho... un cuerpo de élite que fue desmantelado en su momento. Por supuesto, ¿por quiénes? Ustedes saben por quiénes. Todo se desmanteló en ese gobierno. Entonces, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me han dicho? Vea, Fernando, vea, si usted quiere, vamos. Todo el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido, para facilitarle al Estado ecuatoriano, amigo gobierno, los instrumentos, la tecnología, la inteligencia. Si tienen que venir decenas de funcionarios americanos especializados en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el sicariato, yo los voy a traer, y no me vengan a decir que estoy violando la soberanía, váyanse a un carajo. Es decir, aquí vamos a proteger al empresariado, a los trabajadores, a las familias con mano dura. Esta policía antimafias va a someter, pero cuando digo someter, no, alto ahí, soy policía. Todo aquel ciudadano, toda aquella persona que se levante en armas en contra del Estado ecuatoriano será sometido con las armas, porque el hecho de que tenga un arma está desafiando a un Estado de Derecho y será sometido. Así que a mí no me van a ver ahí con contemplaciones, no señores. Esto, por ejemplo, es carísimo, clarísimo. Y luego, ¿cómo acabar con esa guerra desatada desde el interior de las cárceles? Lo que yo he planteado y he tenido un enorme apoyo de la gente. Todos aquí apoyarán. Vamos a construir esta cárcel de altísima seguridad, absolutamente aislada. Hay incluso ya la definición de un proyecto, un preproyecto. Vamos a expropiar ese recinto militar y construiremos esta cárcel donde estarán los narcos, violadores, homicidas, y según yo también deberían estar los delincuentes de cuello blanco, absolutamente incomunicados. Y en el caso de los delincuentes de bajo perfil, o mejor dicho, penal, serán parte de un proceso con los gobiernos autónomos descentralizados. Este plan contempla que vamos a crear, por ejemplo, granjas agrícolas para que siembren papas, arroz, con dispositivos electrónicos. Es decir, cada preso de este país se va a ganar su papa o su yuca o su arroz. Nada es gratis en esta vida. Esto vamos a hacer y lo vamos a hacer, Carlos. Usted cuando me escucha sabe que yo lo voy a hacer. Los guayaquileños saben que yo lo voy a hacer porque lo he hecho. Me he fajado la vida en este país y lo vamos a hacer. ¿Por qué además? Porque tengo el apoyo de la fuerza pública en servicio pasivo. Estamos hablando de decenas de miles de familias y de profesionales de alto nivel de este país. Vamos a devolverle la seguridad y la tranquilidad a los empresarios, trabajadores y a las familias de esta patria. A ver, Fernando, ¿cuál es su opinión de la conformación actual del Ministerio de Energía? ¿Cree usted que está bien que un ministerio se encargue de todas las riquezas, llámese petróleo, minas, electricidad, energías renovables? Tengo entendido que el presidente actual, el presidente Lasso, quedó en dividir ese ministerio. ¿Usted cree que está bien como está o usted lo dividiría? Mire, han gastado más de 100 millones de dólares en los últimos 20 años en acomodar, fusionar y romper las empresas públicas de petróleo, Petroamazonas, Petroecuador, Ministerio de Energía, Ministerio de Minas, Ministerio de Electricidad, Ministerio de Petróleos. Es decir, se han gastado la plata, lo que podíamos haber construido 4 o 5 hospitales en esto. Aquí lo que se requiere es un liderazgo y una visión clara de qué hacer con los sectores estratégicos. Si concebimos como la energía... Pero un punto de orden ahí, Fernando. El tema es que la burocracia a uno lo fulmina. Entonces, si una persona, llámese ministro de Energía, Minas y Recursos Renovables, está a cargo de todo, para que se haga un trámite, la burocracia lo devora. Mire, usted puede tener un subsecretario de Minas, un subsecretario de Electricidad, o un viceministro de Minas, o un viceministro de Electricidad, y un viceministro de lo que sea, de energías renovables. Puede tenerlo tranquilamente con los poderes. ¿Quién le da el poder? El ministro, el presidente de la República. Es decir, yo no le veo ahí el problema. El problema en este país es que no se han proyectado inversiones en los grandes sectores. Por ejemplo, ustedes tienen aquí el proyecto del gas del Golfo parado y lo siguen parando y lo siguen boicoteando. No es que no funciona. Eso es, Juan Javier, una cosa, no es que hay una burocracia que no quiere, hay intereses enormes que no quieren, por ejemplo, que se licite el gas del Golfo. Yo les debo decir que de los primeros proyectos que yo emprenderé es vamos a licitar el gas del Golfo. Y todos los proyectos donde el Estado sea ineficiente serán entregados al sector privado.
donde el Estado sea eficiente, obviamente sería un absurdo entregarlo al capital privado. Pero yo concibo un gobierno así, un gobierno con controles estrictos. Sí, ¿para qué? Para reducir los costos y las cargas que tiene el Estado. Entonces, yo no me voy a hacer problema, Juan Javier, en eso de que si es un ministerio o son 5 ministerios. Lo importante es que haber voluntad política para llevar a estos cambios. Bueno, ya que estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, Fernando, y acabas de usar una palabra que me parece la idónea para esta pregunta que te voy a hacer, voluntad política. Es cuestión de un decreto ejecutivo. Este es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía de Guayaquil y de la costa, yo diría. No quiero decir con esto que le interese menos a los de la sierra, pero lo sufren menos, más los de la costa. El tema del costo del kilovatio hora de la energía eléctrica. Resulta que alguna vez inventaron esto del crecimiento exponencial y se establecen ciertas tarifas de la dignidad que le llaman, y a partir de ahí, acorde al consumo, hay un crecimiento exponencial. Entonces, no es realmente un crecimiento en torno al consumo, sino que si te pasas con 1 kilovatio hora de la franja anterior, te sube exponencialmente el precio de la tarifa eléctrica. Y venimos años señalando de que debería de establecerse un sistema justo de cobro, es decir, el que más consume más paga, pero no necesariamente un crecimiento exponencial, sino un crecimiento lineal acorde al consumo. Al final llegas a un punto, un Estado que tenga costos de generación más bajos puede darse el lujo de subsidiar a mayores sectores. Y al final llegamos a ese punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos centrales hidroeléctricas que están en riesgo, tienes una central hidroeléctrica como Toachi Pilatón, que tiene 14 años en proceso de construcción y no avanza, tiene el 7% apenas operando, 1.050 millones de dólares de inversión, 250 millones de dólares de fondos del Seguro Social, ahí. Tienes otra central en riesgo como Coca-Cola Sinclair. Es decir, este rato nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer con la generación y en tiempos de estiaje. ¿Y qué vamos a hacer con proyectos en marcha que podemos hacer como la generación eólica y el avance a energías nuevas, a energías limpias? La provincia de Loja, por ejemplo, es un paraíso para la generación eólica. Ahí tenemos apenas 2 proyectos. Tenemos que emprender a donde apunta nuestra vicepresidenta, ¿no? Vamos a cambiar la matriz energética de este país, invitarles, por ejemplo, a la industria, al sector camaronero, al sector atunero, a otros sectores. Vamos a cambiar de energía, vamos a dejar el diésel como parte de un acuerdo y a levantar proyectos de generación eólica, por ejemplo. ¿Para qué? Para que tengan productos mucho más competitivos en el mercado. Con ciertos beneficios. Por supuesto. O sea, beneficios de exoneración. Y revisarás las tarifas. Pero es que vamos, pero por supuesto. Nuestros productos de estrella, como dice Andrea, ya no es el petróleo, estamos entrando en un nuevo mundo. Entonces van a tener un gobierno que dé impulso al camarón, al atún, al cacao, al café, al banano. ¿Cómo vamos a hacerlo? Compitiendo. ¿Qué necesitamos para competir mejor? Energías más baratas, costos más baratos, reducir los subsidios y subsidiar en otros componentes. Y yo creo que, por ejemplo, para competir a nivel internacional, en algunos sectores de la economía el Estado puede subsidiar, pero no en el combustible. Y nos vamos a poner de acuerdo con los empresarios en qué áreas podemos subsidiar. Fernando, poco se está hablando en la campaña de las obras públicas, porque tenemos pues el Estado agitado por el tema de seguridad y por el tema de corrupción. Pero en obras públicas, la visión del gobierno de Fernando Villavicencio, por ejemplo, aquí en Guayaquil hay una obra que esta cabina la ha venido pues exigiendo, impulsando, que es el Quinto Puente. Una obra que no solo es de tráfico, es una obra que saca el tráfico de la ciudad, generando pues un efecto ambiental importantísimo, de que no entren pues a la ciudad todos estos carros que van hacia el puerto. ¿Usted en esa visión está de acuerdo o está abierto a hacer estos modelos de alianza público-privada para la ejecución de estas obras tan trascendentales como el Quinto Puente para Guayaquil? Uno de los aspectos más comentados en la entrevista de la que fui parte con usted fue el plan y el proyecto inédito en este país de poder local. Y yo no quiero entender todos los proyectos y desarrollos de las mancomunidades o del gobierno local A o B fuera de esta visión de un Estado descentralizado, casi autonómico, como diría yo, con un poder real económico. Entonces, en el marco de esta visión de un proyecto de ley que lo aprobaremos en la Asamblea Nacional, todas las competencias del gobierno central serán transferidas a los gobiernos. Y aquí viene el tema, la plata. ¿Con qué plata? Con la plata de ustedes.
Si Guayaquil no ha podido desarrollar sus obras es porque el Estado central le quita sus recursos. Entonces, si ve lo que usted me está planteando todavía desde la visión del pasado. ¿Por qué el gobierno central no me da una obra que es de ustedes? Y todavía no logramos desenchufarnos de esa visión del Estado centralista. Esto se acabó con lo que yo le estoy planteando. Si algo yo impulsaré en el Parlamento es la aprobación de este proyecto de ley, para que Guayaquil no le esté pidiendo al gobierno central, oiga, necesito un puente. No, el gobierno central, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aprobar, sí, con ustedes el diseño del proyecto del puente, pero los recursos van a estar ahí. Y luego el Estado sí se va a reservar el derecho del control con una Secretaría del Control de Ejercicio del Presupuesto General del Estado y de los recursos que cada gobierno local lo va a manejar. Entonces vamos a cambiar hacia allá. Se acabó este peregrinaje de los gobiernos locales pidiéndole plata al ministro de Finanzas y el que se cree el súper bacán y el súper poderoso con plata ajena, ¿no? ¿Cómo va a mejorar el servicio de salud, Fernando Villavicencio? Tu política en temas de salud pública, hospitales y su funcionamiento, medicina, y las mafias enraizadas ahora en el sistema de salud, gente que está dentro, que amenaza, que mata. El nuevo tesoro de la corrupción, la salud, la corrupción desgraciadamente va de la mano con la salud. ¿Qué vas a hacer, Fernando? Mire, cuando ocurrió este crimen horrendo de la administradora del Teodoro Maldonado Carbo, yo hice un pronunciamiento en Quito y dije, esto es obra de las mafias que controlan la seguridad social, que no es de ahora. Yo incluso he revelado y he denunciado con fotografías los vínculos de estas mafias, que unos están prófugos y no hay quien los traiga a que den la cara aquí, y en todo caso están persiguiendo a periodistas. Hay 3 medios de comunicación que están siendo demandados y enjuiciados por uno de estos mafiosos que participó y que sigue participando y controla gran parte del negocio de las medicinas e insumos médicos. ¿Cómo funciona esto, Pocho? Sencillo. Los hospitales de la Seguridad Social y los hospitales del Ministerio de Salud Pública tienen una red adentro, una red de intermediarios. La pregunta es ¿por qué los hospitales del IES no compran directamente a los proveedores y a los fabricantes de paracetamol? Los que conocen de medicina, yo tengo amigos médicos, saben que por ejemplo la India tiene las mejores plantas fabricantes de medicamentos del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Un acuerdo con el gobierno hindú para que las empresas productoras de medicamentos de la India, y pueden ser de otros países, vengan y faciliten directamente los medicamentos a los hospitales de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud. Solo te quiero contar este ejemplo que es bochornoso. Mira, en el juicio político que yo dirigí a la ex ministra de Salud, se confirmó que el Ministerio de Salud hizo un contrato con la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato para la compra de insumos médicos y medicamentos. ¿Qué medicamento produce la Universidad Técnica de Ambato? Ninguno. Intermediario. Pero esa empresa es la intermediaria y esa empresa acabó contratando con una empresa privada que tampoco es la fabricante, es otra intermediaria, ¿sí? En esta intermediación, en esta cadena de intermediación, ¿qué es lo que pasó? Que el producto encareció 4 o 5 veces y fue regando plata, sobornos a funcionarios públicos corruptos. Se acabó. Yo voy a extirpar, como dije al comienzo, voy a sacar, hay 14 grupos mafiosos que están tomados el negocio de la salud de este país y los voy a sacar a patadas y vamos a comprar la medicina de forma directa a los fabricantes y no a los intermediarios que son los que se llevan una parte de la tajada. Y lo otro, ya en el plano de cómo se ejecuta el proceso de la salud, en este país es al revés. El 80% del tratamiento de los pacientes que llegan a los hospitales, ¿por qué tienen que ir a un hospital? Si para eso hay centros y subcentros de salud, la atención primaria que se llama. Entonces vamos a darle la vuelta. Y lo otro, la medicina virtual o digital. Usted puede hacer consultas en vez de un call center que no sirve para nada. Podemos hacer consultas, a mí me duele la cabeza, a través de telemedicina y un médico le va a atender. Señor, si a usted le duele la cabeza, tómese esta pastilla. ¿Qué le duele? ¿Qué efectos más siente? Pero no, todo mundo tiene que ir a un hospital y esto a pasar ese vía crucis. Entonces eso tiene que cambiar. Fernando, sé que tiene otra charla periodística, tengo una última inquietud. Usted, de ser elegido presidente, va a sentarse en el sillón de Carondelet con un niño en brazos, un fenómeno del niño.
¿Qué plan de riesgos tiene pensado y sobre el estiaje, que es un hecho, qué va a hacer? 2 problemas en uno. 3 problemas en uno. La falta de dinero no lo he contado, pero... Bueno, primero que yo sí me voy a poner las botas, porque yo no soy de los paniaguados, hijitos de papá, que va a estar viendo en helicóptero. Yo voy a estar ahí con mi gente. Y lo primero es eso, cuando venga un presidente de la República ahí, en el sufrimiento, en el dolor, también vamos a estar en la alegría. Y primero vamos a entender desde ahí, desde el sentido más humano, lo que se nos viene. Segundo, hay varias líneas de crédito, yo he conversado y tengo acceso. En este gobierno hay al menos 2 líneas de crédito importantes con el BID, que deberían ser orientadas a garantizar lo que toda la historia de la humanidad ha pasado. La historia de las vacas flacas, ¿no? O sea, hoy tenemos un poco de recursos, ahí hay un colchón, hay créditos que están en marcha, deberían ser utilizados ¿para qué? Para comprar este rato bienes, para comprar servicios y para comprar ¿qué? Principalmente productos que van a escasear en este momento, como el arroz, el trigo y otros. Incluso el impacto va a ser tan grande porque se acaba de haber inundaciones en la India, por ejemplo, va a haber sequía. ¿Dónde vamos a importar estos productos? Lo segundo, destinar un fondo para la reconstrucción vial, la compra de puentes Bailey, de puentes que se pueden instalar rápidamente. Toda una campaña que debería estar orientada en el plano de la salud. Debería el gobierno, este gobierno, estar comprando o equipando centros médicos móviles para poder atender a la ciudadanía, a las personas que van a ser víctimas. Pero a quién le va a tocar enfrentar todo esto es a mí. Y lo voy a hacer porque me voy a poner las botas y con los recursos económicos que tiene este país, movilizando a las Fuerzas Armadas, a la policía, en un trabajo coordinado con los municipios y prefecturas de este país y con los recursos que obviamente van a llegar. Tiene que tener listo un plan de una contingencia de riesgos, tiene que tener listo también el tema del estiaje. La gente no habla, pero ese tema se viene, el estiaje viene al país. Entonces, eso hay que tenerlo también previsto. Sin duda, habrá que comprar energía. Hay otras alternativas, ¿no? En épocas de estiaje tenemos obligatoriamente que recurrir a la generación térmica y debe haber un plan. Tenemos un plan para la generación térmica. Por excepción, cuidado, se le instalan ahí de lado. No, usted sabe que yo ya luché contra esos eso. barcos después de que se acabe el niño. Muchísimas gracias, Fernando Vicencio. Vaya a su entrevista que tiene con otros medios internacionales. Un corte y empezamos con más.